El día de hoy les traemos el episodio 42, el Breaking Wood, el elemento favorito de los chihuahuenses, porque es el número 8. El oxígeno, clave en la transición de la alquimia y nacimiento de la química moderna. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8. Esto quiere decir que cada átomo de oxígeno cuenta con 8 protones en su núcleo atómico. Aplicaciones medicinales, aplicaciones de oxicorte como oxidante en combustible de cohetes y para el tratamiento de aguas. Joseph Priestley fue un investigador tremendamente productivo. Inventó, yo le agradezco a este ser, a este hombre, inventó el agua carbonatada, las gaseosas y la goma de borrar. Si no hubiera sido por este señor, no tendríamos nuestra coquita. Además, es delicioso, sí es cierto, dicen que es incoloro, insaboro, insípido, pero a ver, vayas a subir al cerro que es sin aire y agarre una buena bocanada en la cima y va a ver cómo le sabe a gloria. Lolita Ayala como que humanizó la flema, igual como López Dóriga humanizó el hablar mal inglés con el Juay de Rit. Sí, a López Dóriga, que nos da las noticias de paz, que no le pase a uno, entonces con confianza. Esa sensación en mis pulmones, escribió Presley, no era muy diferente a respirar aire común, pero sí podía sentirse más ligero y mucho más cómodo y relajado durante un tiempo. Quizás dentro de un tiempo este aire tan puro se convierta en un artículo de moda, en un bien de lujo. Imagínense, al 2020 el oxígeno fue una de las cosas que salvó a mucha gente. O sea, ¿por qué es tan reactivo? Bueno, tiene una electronegatividad muy alta. Tan solo se encuentra por debajo del flúor. Se puede combinar con cualquier elemento excepto con los gases nobles para formar todo tipo de moléculas. Entre las más conocidas, la más importante, amigos, sí, adivinen, dígame cuál es, sí, el agua. Hace poquito también me dio COVID y no, yo, hay veces que dice uno, ay, me falta el aire. No, esto es, real. De hecho, pues me compré un pulsioxímetro. Creo que cuando llegué al hospital ya me sentí un poco mejor y lo tenía en 94. Que abajo del 95% ya es peligroso. En Francia, Presley conoció a, ¿saben quién? Antoine Lavoisier. Resultó ser la pieza que le faltaba al químico francés para completar su teoría de las reacciones y decidió bautizar este gas como... Sí, ya sabe usted, el número 8. Oxígeno. Hola gente mente inquieta y curiosa, sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. El día de hoy les traemos el episodio 42, el Breaking Wood, el elemento favorito de los chihuahuenses, porque es el número 8. Sí, están en lo correcto. El oxígeno, clave en la transición de la alquimia y nacimiento de la química moderna. Y bueno, para empezar les voy a presentar a mis divagadoras diatómicas favoritas, la mente maestra Darani Aceves. ¿Cómo estás, Darani? Bien, buenos días. Aquí con mi taza mini de Cuba. Yeah. En realidad no es de Cuba, la compré aquí, pero dice yo amo Cuba. Yo la asocio con Cuba. Porque no sé, pues allá hay mucho oxígeno ahí. Y nada, lista para divagar. Esto con toda la actitud y con el cafecito de tempranín, porque hoy estamos de temprano, aunque yo parece que estoy en la noche. Pero bueno, seguimos para que nos presente también su bebida del día de hoy, nuestra Master Mom, Selene Espinosa. ¿Cómo estás, Selene? ¿Qué estás tomando tú? Hola, buenos días, chicas, buenos días, divagadores. Estamos hablando de mañana hoy. Ahora estoy tomando té verde porque me levanté muy activa y me acabé el café antes de la grabación. Dije, no, ahora sigue el té verde. Despierta. Sí. Y muy emocionada con el tema del oxígeno porque es un elemento muy importante. Oye, bueno, sí. Todos, ¿verdad? Pero pues nos ayuda a respirar y tener el aire. Sí, es que uno va viendo cada elemento y dices, caray, yo por qué no sabía esto tan elemental, ¿no? Tan de los más básicos. El oxígeno yo creo que todo el mundo lo conoce. Incluso yo pensé un poco, queriéndole dar un tono quizá un poco gracioso al nombre, yo dije, pues el oxígeno es el elemento más incluyente. O sea, mientras te deje respirar, él no ve qué raza, qué
tipo de persona eres, ¿sí me explico? El oxígeno se da. Entonces dije, ay, pues podríamos jugar con eso un poco, pero bueno, también... Y de hecho se combina con todos los elementos, menos con los gases nobles, o sea que sí aplica lo de que es bien incluyente. Sí, y mientras el oxígeno quiere entrar en tu cuerpo, pues ni modo, hay vida. O sea, es como, no sé, me gustó esa parte, pero también me gustó esta transición tan importante que ayudó a hacer de esta química más mágica y más mística a una ciencia, ¿no? A formalizar la ciencia. Entonces quisimos resaltar ese punto. Pero bueno, hoy los invitamos pues a escuchar un poquito de este rollo que traemos. Ya saben que, bueno, pues que se suscriban, que le den al botón rojo para que activen el modo divagador. No podemos empezar si ustedes no le dan al botón rojo porque es lo que activa nuestra divagación. Oiga, y todo ahí picándole para que ya nos callemos, ¿no? Píquenle que nos callemos, quita el botón rojo de suscripción. También. Nos luego, odia, píquele la suscripción. Nos ama, píquele la suscripción. Y si nos quiere, quédese. Y si nos odia, luego le pica el botón rojo de la crucecita y usted ya, va y se fue. Listo. Para el Breaking Good de hoy les traemos, ya saben, ¿no? La historia, la presentación y la historia de parte mía. La Mastermom nos trae las propiedades duras y la mente maestra nos trae las aplicaciones. Solo por detrás del hidrógeno y el helio, el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo. Además del elemento más abundante en la corteza terrestre, también más de una quinta parte del aire de la atmósfera terrestre es 21% el oxígeno. Entonces, imagínense lo importante que yo creo que no hay persona, la mayoría de las personas que toman al menos una clase de ciencia en su vida, saben, conocen, han escuchado del oxígeno, o no, hasta los que no han tomado clases de ciencia. Me gustaría entrevistar gente de comunidades remotas, pero bueno, creo que es de los elementos básicos, ¿no? No te sabes muchos, es más, ni yo me acuerdo de muchos elementos de la tabla, pero el oxígeno es sí o sí, ¿no? A fuerza que sí. Los primeros 2,000 millones de años de vida en la Tierra, aproximadamente, tuvieron lugar en ausencia de este elemento. Fue a través de la fotosíntesis oxigénica llevada a cabo por las cianobacterias y posteriormente por plantas y algas, como el oxígeno fue acumulándose y acabó alcanzando más o menos las concentraciones en las que podemos encontrarlo hoy por hoy. Entonces imagínense que lo que estamos respirando ahorita pues no era así, amigos, pero pues el oxígeno hizo su chamba y dijo, este territorio que ven aquí, esto es mío. Y se abrió campo y nos dio campo a nosotros también, Entonces, bueno, las fuentes que utilicé para este episodio fueron la National Geographic, que siempre es como confiable, ¿no? Quiero pensar. Otra también es la ACS, Organization, iba a decir yo, pero la discusión no voy a mi otra. Y un libro que me gustó y que la verdad no pude leer tan rápido como me hubiera gustado, porque la vida adulta lo limita a uno, pero se llama, y lo quiero leer, la verdad sí está interesante, El oxígeno, historia íntima de una molécula corriente, por Álvaro Martínez Camarena, que me remontó a Kiki Camarena. ¿No vieron ustedes la serie de Narcos México? Bueno, es que fue real. Fue de la vida real. Me grabé, en paz descanse el agente Camarena, pero pues, o sea que el agente Camarena sí existió y se supone que la serie de Narcos sí se basa en pues es con Michael Peña, ¿no? El actor. Sí. O sea, Kiki Camarena es Michael. Ay, a mí me encanta Michael Peña. Digo, yo no me sé lo Yo me acordaba que el personaje se llamaba Kiki Camarena. Ajá. Pero me acordaba de Michael Peña. Sí me suena como que no estuvo en el caso de Colosio, ¿no? ¿Quién sabe? Es que estuvo en ese tiempo. Pero me suena. Fue la gente de la CIA o de la DEA, ¿verdad? ¿No te acuerdas, Dara?
Es que yo no sé, Sí, de la siempre DEA. se me olvida todo eso. Sí, de la DEA. De la DEA, ¿verdad? Ok. La gente de la DEA que vino a México y estaba descubriendo todo el rollo de los carteles. Fue en los 80, según yo. Miren, pues yo vi la serie, ¿no? O sea, Seguramente yo lo antes de- cacharon por su mal español. Seguramente no se pudo camuflajear y... Ay, en paz descanse. Sí, de la hecho, sí gente hay una de- escena, ¿no? Donde está como que, No me ay, quiere, acuerdo. ahí, o sea, estaba como agente encubierta, ¿no? Y así como que, pues, ganándose la confianza de los mexas. Y como que sí, pues, Como que de falló ahí hecho, por él eso. no habla, ajá, sí. Ah, mira, pues no. O sea, No es me un, acuerdo. no habla muy bien mexicano, dicen. Pues fíjate. Bueno, me remontó el nombre de Álvaro Martínez Camarena y yo, ay, como Kiki Camarena, ya sabes que luego uno le van saliendo ahí los inconscientes. Asocia. Sí, pues uno es de la populacha, lo que es que- para que se te asocien los nombres. Mira, seguramente no me voy a acordar. Cuando quiera, ay, hay un libro del oxígeno, así voy a decirles, ¿verdad? Hay un libro del oxígeno que está muy bueno. Y era algo así como Kiki Camarena. Algo Camarena, así verás. Sí. Pero bueno, Ujú. no es Kiki Camarena, es Ok. Álvaro Martínez Camarena, un joven español que hizo un libro completo sobre el oxígeno. Entonces yo Ujú. lo empecé a ver y está muy interesante, la verdad. Ay, renegué mucho en la noche que estaba preparando porque dije, ay, ¿cómo no hice esto antes? Pero subestimé, como siempre, el de, es el oxígeno. No, el oxígeno debe ser aburrido en cuanto a que no nos dicen mucho. Yo, ¿por qué nadie nos platica estas cosas? Me vengo enterando tanto después. Porque como que en la escuela te lo Sí. presentan muy rápido, y guay, nos deberían de saborear más. Las como todo propiedades esto. nomás. No sabemos Sí, toda la historia detrás. sí, ¿Sabes como con toda qué la lo asocio política. yo? Con Marie Curie. ¿Qué cosa? ¿El Sí, oxígeno? porque acuérdate que en el episodio de el oxígeno, porque en el episodio de Marie Curie, cuando hablábamos de que los químicos peleaban, vean el episodio de Marie Curie, amigos, Ah, del sí. mes del amor. Los químicos decían, no, que porque le dieron el Nobel a Curie, es por el mismo descubrimiento, y los químicos alegaron que los elementos radioactivos, ese descubrimiento era tan importante como lo del oxígeno. Entonces ahí dices, ¿por qué dijeron que como lo del oxígeno? Pues porque el descubrimiento del oxígeno es uno de los aportes más importantes al mundo de la química moderna. De la química moderna. Ay, mira, yo no me acuerdo. Te digo, ¿ves? Es que así se va haciendo uno aquí en este rollo del conocimiento, amigos. Pero sí estaba pensando justo ahorita, yo, ay, hay muchos puntos interesantes del oxígeno y es muy vital. Y nunca me había coqueteado tanto el oxígeno. Hasta que luego también uno en la juventud le vale madre lo que respire o lo que no respire, es que eso también, ¿no? La juventud es, no sé si en la edad he estado encontrando ya como el amor a saber y a conocer cosas, no sé, luego se vuelve uno así, aparentemente. Pero bueno. La historia es, hace más de 2500 años, los antiguos griegos identificaron el aire. Qué loco, ¿no? O sea, para nosotros el aire es, pues sí, el aire está haciendo aire. Incluso se usa esa expresión. Sí. Bueno, en mi rancho sí, no, está bien fuerte el aire. Ya no decimos el viento. Está bien fuerte el aire. Sí. Junto con la tierra, el fuego y el agua, como uno de los 4 componentes elementales de la creación. Pues imagínense. Esos eran los 4 elementos, que hasta ahorita los usamos, hay hasta un programa, ¿no? Reto 4 elementos, una cosa así. Entonces siguen siendo como parte de nosotros, pues, o sea, parte de lo popular. No es como Mi que lo tatuaje. quitamos. Los Dime. 4 elementos. Sí, ¿no? En realidad son mi tatuaje, que son 4, pero en realidad 5, pero el 5 es como que el éter. El Pues tú éter los hablando tienes alquímicamente. Ajá, ajá, El éter hablando alquímicamente, pero tú le puedes dar el significado que tú quieras, porque pues tú O haces lo que quieras. plasma. Para mí es como el alma, el espíritu. Mm, sí, o plasma, Pues plasma, pero plasma es igual que éter. No sé. Pues era algo que sabían que como que no le podían dar explicación, o sea, originalmente. Eso era el éter, como algo que no puedes ver, pero que hay como energía presente ahí. Entonces sí es Pero lo ya mismo. pues ahí evolucionan de cada quien le da el significado que quiere. Sí. Para mí es el alma, el espíritu,
aquello esencial que es invisible a los ojos, diría el Principito. Ay, pues, ay, tan bonito. Bueno, yo lo acababa. Pero sí, el aire, ahí, el aire. El aire. Yo he oído gente que dice aire. Sí. Así. Mucho aire. Mi rancho, Me está mi haciendo rancho. mucho aire. El aire, y ahí viene la policía. Y sí, es parte La del policía. Aiga. Mucho. la aiga, sí, no, es parte del pueblo. Ujú. Pero bueno, eso ya son otras pláticas bastante profundas que también podríamos divagar, pero pues hoy venimos con el oxígeno. Ahora, fíjense, esa idea de los 4 elementos aparentemente sobrevivió hasta el siglo XVIII, o sea, hasta los 1700. O sea, desde los griegos dijeron, pues es así, como ven, 4 elementos. Y todos dijeron, Simón, que la verdad los 4 elementos, o sea, sería tierra, agua, fuego y aire, perdón. O sea, serían los 4 elementos. Digo, pues sí tienen como sentido en ser muy importantes, porque lo son, o sea, sí son importantes. Pero ya que vas más hacia adentro de ellos, pues descubres este otro mundo de moléculas y de átomos. Pero en realidad yo digo, pues mira, con lo que podían ver y con lo que podían, con las herramientas que tenían, pues hicieron buena chamba, pero creo que sí duró mucho tiempo, o sea, desde 2500, ¿no? O sea, antes de Cristo, tenían esta idea, sobrevivió todo este tiempo, aparentemente. Yo siempre tengo esta cuestión de que creo que las culturas orientales no nos han compartido mucho de su conocimiento, a lo mejor ellos sabían cosas desde antes, pero nunca nos dijeron nada. Entonces creo que ahí puede haber. Lolita Ayala. Anda Ese sí súper se ve Lolita bien de Ayala hoy. exorcista, así. No, Lo único que me gusta es Ese sí que. me dio miedo. Lo único que sí me gusta de andar de Lolita Ayala es que la vamos a poder tener en el thumbnail, en la miniatura. Sí. Es muy guapa ella, ¿eh? Con trenzas. Hay que ponerla con trenzas. Ah, sí. Está muy bonita esa señora, ¿eh? O Sí, sea, muy como guapa. muy formalita. Sí. Sí, me cae bien la Lolita. Sí, a mí Y con mucha también. clase, sí. Lolita Ayala patrocina. Ay, A este dibujador. No, o sea, su trabajo como de noticias está chido. oye, Y también tomando tiene en cuenta que fundaciones. nuestra referencia de ella es... no. Hay una fundación Lolita Ayala, creo. Lolita Ayala. Oye, Qué hablando de bueno. mis reportajes, resaltan mi empoderamiento Fundación Lolita femenino. Ayala. No, tus gallos. Ajá. Saliendo Yo sí. de la flema. Luchando contra la flema. Oye, ¿no? Y que entrando en chisme, también Lolita anduvo en polémica cuando anduvo allá paseándose en el helicóptero con nuestro exgobernador Duarte. O sea, no sabemos bien. Lolita no ya sabía andaba muy eso. mal acompañada. Pero bueno, Lolita, Tache Lolita, no. nosotros de todos modos queremos, eres una figura pop. Eres una figura pop, has sobrevivido Ujú. a todo ese tiempo y a esas polémicas. Pero, pues dijimos, también ahí en la miniatura vamos a poner a Duarte y su helicóptero. Y el cheque. No. Que iba volando. Pero sé mejor, Es que ese es el Lolita, sé punto mejor. importante. Toma mejores decisiones. ¿Qué tiene que ver con el oxígeno? Nosotras, o sea, nos dobla la edad y dándole consejos a Lolita. No, Lolita, ¿qué pues? Sé mejor Ya, persona. Ella con su carrera Nice. exitosa de periodista, oye. Sí. Y nosotros aquí de pseudocientífico divulgadoras y la madre, Sí. y dándole Claro. consejos. Pero bueno, uno Bueno, es pero tarado, miren, uno es uno atrevido. como que humanizó la flema. Humanizó la flema, le dice a Lolita Ayala, que es Lolita Ayala, le pasa, pues a uno también. Igual como López Dóriga humanizó el hablar mal inglés. Cuando dejó ahí de risa. Y a López Dóriga, que nos da las noticias, le pasa. Que no le pasa a uno. Entonces, con confianza. Fíjate que sí, creo que ese es el secreto de esas personas. Sí. Definitivamente, sí, concuerdo. Pero bueno, el tema no es Necesito Lolita. aire, oiga. El tema es el aire. oxígeno que respira Lolita.
Y entonces también parte del secreto es esto que sobrevivió la idea de los 4 elementos hasta 1700, y quizá pudo haber sido así por más tiempo de no ser por Joseph Priestley, que era un libre pensador inglés, que además fue teólogo inconformista y por supuesto químico. Entonces este señor Joseph Priestley, que vivió de 1733 a 1804, fue un investigador tremendamente productivo, especialmente en el campo de la filosofía. Inventó, yo le agradezco a este hombre mucho porque, fíjense, inventó el agua carbonatada, las gaseosas, o sea, el agua mineral o sparkling water o como le digan, y la goma de borrar. Y yo, no, hombre, imagínate, si no hubiera sido por este señor, no tendríamos nuestra coquita. O la tendríamos, pero no sabría tan rica porque no estaría tan carbonatada. Entonces fue un señor bastante interesante, Joseph Priestley. Identificó una docena de compuestos químicos y escribió un estudio importante pionero en el campo de la electricidad. O sea, estamos hablando de alguien bastante dedicado. Sus escritos sobre religión, bastante poco ortodoxos, y su apoyo a las revoluciones en Francia y Estados Unidos enfadaron tanto a sus compatriotas ingleses que tuvo que dejar su país natal en 1794 y se asentó en Pensilvania, Estados Unidos, donde continuó investigando hasta su muerte. Y yo no sabía de Joseph Priestley, no me acordaba, la verdad. Seguramente lo hemos mencionado otras veces, pero no lo tengo tan... Ahora ya me voy a acordar porque suena como a Elvis Presley. Elvis Presley. Sí, No es igual el spelling, pero ya se me olvida hasta el Elvis Presley. El rey del rock and roll. El rey del rock and roll, sí, pero entonces Joseph Priestley. Entonces, pues bueno, yo también estaba con... seguramente no se dice Presley como lo estoy diciendo yo, pero pues así me voy a acordar. Joseph Priestley. Y entonces nos dicen que el mundo recuerda a Presley, que yo no lo recordaba, no sé de qué mundo están hablando, el primer mundo aparentemente, porque acá, bueno, en México, ¿no? Fíjense, como el descubridor del oxígeno, el principio activo de nuestra atmósfera, y pues ayudó a destronar la idea que había dominado el pensamiento científico durante 23 siglos. Pocos conceptos se han grabado mejor en nuestra mente. Escribió que la idea de que el aire es una sustancia simple, elemental, indestructible e inalterable. Pero eso no era verdad. Y estamos en los 1700, en ese punto estaba la Revolución Francesa, ¿no? Porque dicen que él apoyaba esa parte, y las guerras de Estados Unidos o la independencia de Estados Unidos también fueron en 1700, porque la de México fue en 1800. Entonces, imagínense este señor en qué andaba y en México en qué andábamos. Entonces, por eso quizá no fue tan famoso para nosotros. No sé por qué lo enterraron por ahí. Bueno, tras una serie de experimentos que terminó en 1774, Priestley descubrió que el aire no es una sustancia elemental, sino una composición, que hoy le llamaríamos mezcla, porque acuérdense que el aire no es un compuesto, ¿no? Eso es una mezcla de gases, donde el principal es el nitrógeno, que también tenemos nuestro episodio del nitrógeno. Entonces ahí para que vayan juntando sus partes de aire, nitrógeno y oxígeno, y para que lo vayan viendo. Entre ellos hay un gas incoloro y muy reactivo, el aire desflogisticado. Esa palabra le va a gustar a Darani porque puede hacer su trabalenguas. Lo llamaba él. Más adelante. Ya la habíamos oído, creo que Cele la mencionó, ¿verdad? Sí. En el de algo que mencionamos de... Sí, no fue para Celso Estel, que es tu compa, el que dijiste, Berzelius. Algo de Berzelius, sí. Y mencionamos esa palabra. Desflogisto, ajá, sí. Nos gustó. No, ¿en cuál episodio sería? Sí, creo que en el del hidrógeno. En el de la tabla periódica. Ah, creo que en el 12, no estoy segura. no, les dejamos el link. o en el del helio, cuando no ardió. Ajá. Sí, no me acuerdo, pero sí la habíamos Les dejamos el link también. Todos los links ahí.
Todos se abren cuando encuentran. Dele clic. A mediados del siglo XVIII, el concepto del elemento todavía estaba evolucionando. O sea, todavía no existía como tal elemento. Todavía estamos en ese punto. Y muchos de los científicos apenas habían identificado una docena de elementos, pero como que el aire no le encontraban. Eso era interesante, como que el aire decían, pues es importante, es un elemento, pero en realidad no era un elemento. Los primeros químicos habían aprendido que podían cambiar la naturaleza del aire calentando o quemando un compuesto dentro de él. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el interés por estos gases creció exponencialmente, sobre todo desde la invención de la máquina de vapor que transformó nuestra civilización. Y tiene sentido, y les hemos dicho que dentro de la investigación siempre se agarran temas como olas. Siempre hay momentos donde uno agarra una ola de ciertas situaciones. Entonces, en este tiempo, pues era el aire. Todos los científicos estaban fascinados por la combustión y el papel que jugaba el aire en este proceso. Y sí creo, ¿no? Es que es cuando para mí, de manera personal, el fuego es muy fascinante. A mí me encanta, yo creo que si yo voy a acampar, porque lo platicamos con Suso, que yo no puedo ir a acampar por muchos días, porque no puedo ir al baño, pero por una cosa que acepto ir y someterme a esa tortura. Digo, porque es la comida, porque también se prepara buena comida, y las fogatas, me gustan mucho las fogatas. Son como relajantes, o sea, sí. Sí, es muy bonito, a mí me gusta mucho observar el fuego, me me encanta, incluso, no sé si ustedes, yo creo que lo hicimos en la carrera, que hacíamos este juego con las flamas, que quemabas diferentes compuestos y salían flamas de colores diferentes. Diferentes colores. O sea, uno sabe que es ciencia, ¿no? Pero para mí es como, wow, me encanta ver las llamas. Incluso estaba pensando ahorita, que estaban pensando en lo del oxígeno, que gracias al oxígeno pasa el fenómeno del fuego. O sea, realmente es muy importante para esto. Entonces, imagínense qué seríamos, bueno, no existiríamos, pero dije yo, imagínate qué impresionante toparte al fuego, que es una cosa tan, no sé, fascinante, y luego que quema, ¿no? O sea, es muy bonito, pero si lo tocas, pues te quema. O sea, es como, no sé, me gusta mucho ver el fuego, y es muy así, muy llamativo, y cómo se mueve. No me gusta mucho. Lo único malo, pues, es que sales todo apestoso de lo que suelta, pero es muy bonito. Lo que captó su mayor atención era en entender por qué pasaba el fuego. O sea, y puedo ver, si a mí me causa mucha curiosidad, antes era como la fascinación. ¿Cómo les causaba a ellos? Los químicos ingleses fueron especialmente prolíficos. En 1754, Joseph Black identificó el aire fijo, lo que hoy conocemos como dióxido de carbono. Interesante. Para 1766, un aristócrata excéntrico, que sí me acordé, llamado Henry Cavendish, sintetizó una sustancia gaseosa altamente inflamable que Lavoisier bautizaría como hidrógeno. Entonces ahí el hacedor de agua. Y yo, sí me acuerdo de Henry Cavendish, que era del hidrógeno. Y en 1722, Daniel Rutherford encontró que si se quemaba algo en una campana de vidrio y luego absorbía todo el aire fijo, absorbiéndolo con potasa, quedaba en la campana un gas. Rutherford lo llamó aire asfixiante, porque si introducía un ratón dentro de la campana, moría ahogado. Era el nitrógeno. Eso también pues ya lo vimos. Sí. Pero todavía faltaba un descubrimiento más para entender toda la historia. Y pocos esperaban que llegara de la mano de un hombre formado en humanidades. O sea, pues todos eran como más científicos. Y este señor, Joseph Priestley, pues era más bien del ramo de las humanidades, porque era pues yo entiendo que era como un padre, pues pero era un padre, o ¿cómo le llaman? O sea, pues, sacerdote. Como un sacerdote, sí, pero no era, sí. O sea, sí, mira, en 1767, a Priestley le ofreció un trabajo como sacerdote en Leeds, Inglaterra, cerca de una fábrica de cerveza. Esta era una fuente muy propicia y abundante de aire fijo, lo que hoy conocemos como dióxido de carbono, derivando del proceso de fermentación, e inspiró
toda una vida dedicada a la investigación de los gases. Presley descubrió de una manera de producir artificialmente lo que ocurría de forma natural en bebidas como la cerveza o el champán. Mezcló el dióxido de carbono con agua para producir una solución efervescente, que es el sparkling water o el agua mineral o ¿cómo le dicen? O bebidas carbonatadas, que de hecho en México le decimos pues agua mineral. ¿Ustedes cómo le dicen? Sí, agua mineral. Topo Chico. Topo Chico. Porque para mí agua mineral. Esa es una anécdota, bueno, a mí me parece graciosa. Bueno, sí, pero así como llegas tú un agua mineral, o cómprate unas aguas minerales, para sí. la fiesta. La primera vez que estuve yo conviviendo ya con gringuillos, ¿no? Ya en la primera familia con la que llegué, pues uno va aprendiendo, ¿no? También de su cultura. Entonces me acuerdo que fuimos a visitar familiares de ellos y llegamos a la casa y entonces ellos estaban ofreciendo qué tomar. Entonces ya luego uno pues digo, ay no quiero agua simple, no quiero una coquita, pero no tenían coquitas. Entonces dije, bueno, de esa gente sana que no toma Coca-Cola, pero gente sana y aburrida. Ey, yo no tomo Coca-Cola. No, pues entonces yo soy lo más insano y alegre, entretenedor del mundo porque tomo en exceso. No te creas, es bueno, es tener un equilibrio, como todo, nuestro amigo Paracelso siempre, bueno, pero entonces pues no tenían coquita, y entonces yo le digo, ya entró. Y yo le digo agua mineral, en español, pues en inglés es mineral water, fue lo que yo pensé. Pues mineral water. Y entonces yo le digo a la señora, mineral water, please. Y entonces ella se me queda viendo así como, ¿ah? Sí, no, mineral water. O sea, que no me entiende. Mineral water. Y entonces ella me dice, está más que claro. Sparkling water. Y yo, pues eso. Y hay gente que le dice sparkling water y otra que le dice seltzer. También fue a un restaurante japonés y entonces ya sabía yo, sparkling water. Me dice, ¿seltzer? Yo, que la madre. O sea, pues sí, señora seltzer. Que en realidad no sé la diferencia, ¿eh? O sea, no sé si son como diferentes. ¿Cómo? Que como Alka-Seltzer. Es verdad. No había caído en cuenta. Sí, es cierto. Seltzer. Algo sí. Hay un reflujo. ¿Cómo supo? Si es de eso, si es esa efervescencia, a lo mejor seltzer es una palabra en otro idioma o es británica. Alka es de alcalino. Alka-Seltzer. O sea, sí tiene que ser de alcalino efervescente. Mira, suena como alemana, ¿no? Sí, ¿no? Suena como alemana. Pues fíjate, y ahorita no sé si ustedes les ayuda. Soy alemán. Anda mucho de moda el hard seltzer, que son aguas minerales con alcohol. ¿No los han probado? Hard seltzer, o sea, como de duro, seltzer duro. Sí. Hard seltzer. Sí. Oye, pero me acordé de un amigo que cuando no sabíamos inglés y lo decíamos, vamos a hablar en inglés, y ok, y lo empezamos. Mickey Way, Hershey, Sprite, y así puras marcas. Y según nosotros estábamos hablando en inglés. Nike. Y luego, Nike, Sport. Claro, yo así nosotros hablando alemán con el Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. Sí. No, pues no sé si es alemán, pero pues suena como alemán, no seltzer. Pero bueno, es sparkling water. Pues Heineken. Heineken. Sí. Vamos a poder hablar alemán. Du hast. Todo el mundo que habla alemán. Hacían de decir los gringos, ¿no? Vamos a hablar español. No, pues Tecate, Corona. Tacos, burritos. Sol. Sí, seguramente. Oye, no, pero entonces, pues, pero yo sí tomo mucha agua mineral, la verdad. O sea, sí es para no tomar tanto refresco, Coca-Cola, porque realmente no me gusta otro refresco, es Coca-Cola, tomo agua mineral. Entonces, cuando supe que era Joseph Presley quien lo hizo, dije, wow, ya lo admiro.
Ya lo del oxígeno no importa, hizo el agua medicinal. ¡Bravo! Las bebidas carbonatadas. Tiene mi respeto. Es mi héroe. Tomo demasiado agua mineral. Todos los días tomo un poquito, aunque sea. Es para comentarles que Dime. Alca del alcali y Seltzer deriva del poblado alemán Selters, cerca de la Sierra Tanus en Hessen, Alemania, donde abundan las fuentes minerales. Yo. Sí le atinaron, sí. De manera Es que ¿sabes artificial, por qué le atiné? Ay, porque como que se usa mucho la K, o sea, como que la teca, y lo es con Z, ¿no? Como que Sí, sí. Me sonaba Pues sí. algo que diría Hitler. Ay. Nos van a cancelar, nos van a monetizar. No monetizamos, no importa. Hitler. Oye, pero y fíjate que yo he conocido gente que tiene apellidos así, pues, así como ese. Alemanes. Pero en Estados Unidos, entonces digo, ay, no manches, pues, o sea, no puedes decir tu apellido. Oye, ¿Cómo te apellidas? Cancelada, estás cancelada. Mi apellido cancelado. En el episodio que decías que cómo murió Hitler, y luego yo, ¿cómo murió Hitler después? Y pues es que unos dicen que se fue y que escapó a Argentina. O sea, no se sabe realmente qué pasó con él. O sea, Es que dicen que fingió muchos muchas alemanes muertes. se escaparon. Después hablaremos de eso. Ya. Sí, hay que Sí, hablar de los Argentina. misterios. Ajá. Sí, se fueron. Sí, de Así hecho, es. los de leyendas legendarias hablaron de una persona de esos alemanes que hizo su propia como religión, comunidad en Argentina, entre Argentina y Chile, por ahí. Las leyendas legendarias tienen la historia para que vayan y lo busquen, porque nosotros no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a esto otro. Pero bueno, el chisme con Joseph Presley, que a mí me encanta la historia de la gente. Pero no me quiero alargar ahí en eso, porque quizá hay que hacerle su propio. Este hombre se merece su propio episodio. Pero bueno, él nació en la región de Yorkshire, en el Old York, no en el Nueva York. Era el hijo mayor de un fabricante de lana. Y pues que la mamá murió después de dar a luz a 6 hijos. Hazme tú. En apenas 6 años. En 6 años, 6 hijos, se aventó la ingrata. Pues se murió, oye. Pobrecito. No estaban Sí, métodos qué bárbara. anticonceptivos, hombre. Sí, y bueno, Joseph acabó criándose con su tía. Sí, la cosa muy importante es que Sara, la tía, a menudo recibió un miembro del clérigo presbiteriano, que pues era como la otra religión que estaba también en Inglaterra. Entonces a Joseph, al pequeño Joseph Presley, le llamó la atención, entonces él se fue por ahí. Y entonces él entró a estudiar al seminario. Eso fue la situación de él y él se fue mucho a ese lado de la religión. Por eso comentaban antes que había sido un hombre no como tanto de ciencia, sino del área de humanidades, que descubrió el oxígeno. O sea, bueno, aparentemente. Y él tampoco, bueno, era muy inteligente. Sabemos que los científicos, para llegar a esas observaciones, porque al final del día, sea lo que él haya sido, científico fue, él aprendió en el colegio, pero también estudió mucho por su cuenta, latín, griego, francés, italiano, alemán y un puñado de idiomas de Oriente Medio, además de matemáticas y filosofía. Él no entró a estas academias, aunque pudo haberlo hecho, como Oxford y Cambridge, por el rollo de la religión. No podía entrar. Que ahí también vuelve a haber esta polémica, ¿no? Porque tú tienes cierta creencia, no puedes entrar a estos lugares. Entonces, y él era polémico en sus puntos de vista. La cosa era que ya después de que se graduó dio clases, entró a una academia. Y aquí lo que me gustó resaltar, pues que era una persona brillante, pero hablan de Presley como una persona original y dicharachera, o sea, una persona muy alegre y despreocupada. Y yo, no, pues eso no es normal de un científico. Los científicos son, bueno, generalmente, ¿no? O sea, no todos, pero entonces dicen que él era así como muy graciosín, muy despreocupado y que aparentemente su voz era desagradable y tartamudeaba un poco. Entonces, por eso fue admirable por parte de él dedicarse a dar conferencias y sermones. Lo importante con Presley es que viajaba a Londres y en Londres conocía a muchos científicos, filósofos y librepensadores, como el ingenioso Benjamin Franklin, que acababa de llegar de América y se convertiría en uno de sus mejores amigos. Imagínate tener a Franklin de compa.
Franklin animó a Presley a desarrollar sus experimentos científicos que pronto resultaron en la publicación de un libro llamado Historia y Presente de la Electricidad. Y gracias a ese trabajo él entró a la Royal Society en 1766. O sea, es que ahí uno es importante con quién se junta, amigos. Y se juntaba con Benjamin Franklin. Y era una persona que a todo le entraba. Dentro de los libros que él tenía que animar, dentro del libro que escribió le gustaba hacer dibujos, pero no encontró como quién le hacía los dibujos y él empezó a hacer lo de los dibujos. Y dicen que ahí, que al principio le costó mucho dibujar y cometía muchos errores. Por suerte descubrió que la goma india podía borrar las líneas del lapicero. Y entonces ahí fue donde descubrió la goma de borrar. El borrador. Y lo menciona en el prólogo de su libro, aparentemente. Con tan solo 34 años, Presley era un miembro muy respetado en la comunidad científica británica. Y dicen, es que esta parte me gustó, este método me gustó, ¿no? Dice que cuando el explorador James Cook preparaba su segunda expedición, ofreció a Presley el puesto de consejero científico. Sin embargo, las autoridades anglicanas, que eran la religión, obligaron a Cook a rescindir de la oferta como una forma de protesta hacia las ideas teológicas de Presley, que estaban evolucionando demasiado rápido en una dirección muy peligrosa. No zarpar con Cook fue, quizá, lo mejor que le pudo haber pasado. Entonces aquí es donde vuelve a pasar estas situaciones donde uno hasta que no ve para atrás ves que lo que pasó tenía su razón. Entonces por eso me gustó esta parte, porque bueno, en 1773 el conde de Shelburne le pidió a Presley que se uniera a su corte, o sea, pues ya no se fue con el explorador Cook, entonces, porque la religión y por lo que él decía. Entonces el conde de Shelburne le pide a él que se una a su corte, convirtiéndose en su compañero intelectual y en el tutor de sus hijos y bibliotecario de su mansión. Y este puesto le permitió a Presley acceder a unos círculos sociales y políticos a los que nunca podría haber entrado solo. Además que era un trabajo que le daba mucho tiempo libre para investigar y descubrir algo que le haría un hueco en la historia de la ciencia. O sea, imagínense cómo todos esos puntos se van uniendo. Yo estaba fascinada leyendo esto. Analizó de forma muy sistemática las propiedades de distintos aires, entre comillas, porque pues para ellos todo era aire, usando su aparato favorito, un contenedor invertido que situado sobre una plataforma elevada podía atrapar todos los gases producidos por los experimentos para después poder estudiar si el gas podía mantener viva una llama o dejaba respirar a un animal. Pues así se hacían los experimentos, amigos, que les digo. O sea, eran con animales vivos y veían qué tanto duraban y de ahí veían si se morían o cuánto duraban vivos. Conejillos de indias. Pues sí, ¿qué les digo? Así pues es que qué difícil en aquel tiempo investigar los gases, o sea, imagínate. No tenían todos los recursos que tenemos ahora. Sí. Digo, pobres animales, pero anillos de indias, imagínate. Sí, entonces sí tuvo que hacer experimentos con ratones y veía cuánto tiempo mantenía vivo y cuánto también las llamas, o sea, fue como fueron observando los efectos de los gases, los separaban y veían qué hacían. Tras llevar a cabo estos experimentos, Presley hizo una observación importantísima. Se acercaba una llama a una jarra con aire asfixiante, de ese que ahogaba a los ratones, se apagaba. Si ponía una planta dentro del mismo recipiente y lo acercaba a la luz, esto refrescaba el aire, permitiendo respirar al ratón y manteniendo viva las llamas. Presley escribió: quizá la herida creada por el gran número de animales es en parte al menos reparada por las plantas. Observó que las plantas liberan oxígeno a la atmósfera en el proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis. O sea, fue gracias, o sea, yo no sé dónde se le prendía el foco. Decía, a ver, vamos a ponerle una planta, a ver, vamos a ponerle una llama, o sea, vamos a ponerle un ratón, a ver cuánto tarda. Pues, entonces, el 1 de agosto de 1774, Presley llevó a cabo su experimento más famoso, utilizando una lupa de quemar de 12 pulgadas de diámetro, unos 30 centímetros. Enfocó un rayo de luz solar en un trozo de tinabrio, un mineral rojizo. Todo este proceso lo llevó a cabo en un recipiente invertido, sellado con mercurio líquido para atrapar todos los gases en su interior. El gas que emitía el cinabrio era 5 o 6 veces tan bueno como el aire común, descubrió.
Otros experimentos demostraron que las llamas ardían de forma mucho más viva y que un ratón podía vivir casi 4 veces más tiempo que el que se le encerraba en una campana con una cantidad equivalente de aire. Presley llamó a su descubrimiento aire desflogisticado, porque siguiendo la caduca teoría del flogisto, se aceleraba tanto la combustión es que no contenía flogisto y podía absorberlo grandes cantidades durante el proceso. Un año antes, el farmacéutico sueco Carl Wilhelm Scheele había aislado el mismo gas y había observado una reacción similar. Sin embargo, su descubrimiento, que bautizó como aire de fuego, no se publicó hasta 1777 y este señor estaba haciéndolo en 1774. Entonces todo estaba pasando en el momento, pero pues no era la comunicación que hay ahora. Entonces pues nadie sabía. O sea, lo habían descubierto, pero no le ponían nombre como tal. Los efectos de este gas, aún por bautizar, eran extraordinarios. Esa sensación en mis pulmones, escribió Presley, no era muy diferente a respirar aire común, pero sí podía sentirse más ligero y mucho más cómodo y relajado durante un tiempo. Quizás dentro de un tiempo este aire tan puro se convierta en un artículo de moda, en un bien de lujo. De momento, no obstante, solo 2 ratoncitos y yo hemos tenido el privilegio de respirarlo. Y imagínense, al 2020 el oxígeno fue una de las cosas que salvó a mucha gente. Mucha gente tuvo problemas, me acordé de eso, mucha gente tuvo problemas con conseguir este oxígeno para sus para sus pacientes. Ajá. Y yo, mira, interesante, ¿no? 1700 hasta 2023, que hubo, no sé, bueno, yo no tuve esa situación, pero hubo gente que tuvo mucho problema en conseguir tanques, había escasez, no sé qué, bueno, eso fue lo que yo escuché. Sí, aquí fue una locura aquí en México. Y luego lo vendían bien caro porque como había poco, pues oferta, demanda, lo subieron de precio. Pues ya, él hizo su experimento y ve este asunto del oxígeno. Vimos que estaba el sueco que también lo descubrió en otro año. Y aquí entonces entran todas las casualidades que ya saben que uno no conecta hasta que ya pasó el tiempo, ¿no? Como que luego, eso me gusta, porque luego yo no entiendo mi vida y digo, esto va para algo, va a algún lado, tranquila, o no, pero bueno. Casualmente, el conde de Shelburne, que fue el que lo contrató como maestro y acompañante, que imagínate que te paguen para eso, ¿no? Para acompañar a la gente, darles clases. Entonces, todo eso que permitió pues que él hiciera... prácticamente también es así estás tú, o sea, pues te sientes conectada con él. Tú también eres tutora. Sí, fíjate, pues sí, pues no como tal, como ciencia, pero sí. Entonces, bueno, el conde de Shelburne estaba organizando un viaje a Europa y decidió llevarse a Presley con él. En Francia, Presley conoció a, ¿saben quién? Antoine Lavoisier. Ay, me gusta mucho decir Antoine Lavoisier, nomás de mamona. Conoció a Antonio Lavoisier y le contó sus hallazgos. Resultó ser la pieza que le faltaba al químico francés para completar su teoría de las reacciones, la revolución de la química que acabaría, por fin, con la teoría del flogisto. Quemar cosas no liberaba flogisto, sino que absorbía el gas de Presley, argumentaba Lavoisier, y decidió bautizar este gas como, sí, ya sabe usted, el número 8, oxígeno, del griego, hacedor de ácidos, que ahí sí yo no entendía todo Lavoisier. Pero bueno, él dijo que era un hacedor de ácidos y sabemos que por las propiedades que nos van a platicar es muy bueno para reaccionar, pero ya nos platicará más Cele. Entonces, para entonces Presley ya había vuelto a Inglaterra, donde empezaban a perseguirle por su apoyo a la revolución de Estados Unidos y sus pensamientos religiosos poco ortodoxos. Al final, estos problemas empezaron a avergonzar a su jefe, el conde de Shelburne, que acabó presidiendo de sus servicios en 1780. Entonces Presley se mudó a Birmingham y empezó a trabajar como líder de una congregación conocida como New Meeting. Gracias a la mudanza a Birmingham, Presley pudo conocer a grandes celebridades de la época. Erasmus Darwin, que era el abuelo de Charles Darwin. James Watt y Matthew Boulton, que estaban a punto de transformar el mundo con la máquina de vapor. Andaba con la crema innata. Sí, lo que te decir, estamos amigos influyentes. Sí, no, o sea, pero como que todos sus movimientos van cayendo en algo. O sea, que no fue la exploración, que cayó con Shelburne y conoció a Lavoisier.
trabaja con el conde, le dio chance de hacer sus experimentos. Cae con la Lavoisier y conecta a la Lavoisier todos los puntos. Luego se va por sus ideas, se va a este pueblo y conoce a toda esta gente. O sea, qué locura. Pero bueno, a ver cuándo conozco a un famoso o algo por aquí. No, si lo importante no es saber, lo importante es tener el teléfono de Elon Musk. Sí, al rato, fíjate que sí. Estaba bien conectado. Sí, estaba bien conectado. Entonces, bueno, finalmente, por las situaciones que estaban pasando, decidió moverse con su esposa Mary, o Mary, el 8 de abril en 1794. Ahí la Mary. Muy bien, Joseph. Muy buena elección. Muy bien por las Maris. Sí. Él decidió moverse a Estados Unidos, se instaló en una pequeña ciudad. Para esto también, fíjense que, no sé cómo llegó, pero fue súper amigo de Thomas Jefferson. En su último viaje a Filadelfia, declaró ante la sociedad científica, tras haberme visto obligado a huir de un país conocido por sus descubrimientos científicos, soy muy feliz en este país que me ha acogido con los brazos abiertos y que sigue el ejemplo de la investigación, algo que ofrece un muy buen augurio. Muy pronto será una gran potencia en este campo. Estas declaraciones se consideran casi una profecía. En 1876, durante una reunión para celebrar el centenario del descubrimiento del oxígeno, se fundó la ACS, que ha crecido hasta convertirse en la asociación científica más grande del mundo, que fue de donde yo saqué la información, la página www.acs. Entonces, pues básicamente él tiene mucho que ver con esto. Ahí Presley siguió investigando y aisló el monóxido de carbono, que bautizó como el aire altamente inflamable. También fundó la Iglesia Unitaria de los Estados Unidos, por lo que además se dedicó a llevar una vida tranquila y reflexiva, especialmente después de la elección de su amigo Thomas Jefferson como presidente en 1800. O sea, este señor aparentemente era una persona muy simpática. O sea, si se fijan, no era el típico científico que no se acoplaba, como que en todos lados cabía y muy inteligente. Antisocial. Y con eso termino la historia del oxígeno, el hacedor de ácidos, una parte importante para separar. Acuérdense, la alquimia, la ciencia química moderna. Pero bueno, muy interesante. Ahora sí, vámonos al dato duro y preciso, que no hay engaño, no hay misterio, es lo que es. Vamos para eso con nuestra Mastermom. Bueno, pues ahora vamos con las propiedades, como dice Mari, duras y macizas. Ahora me tocó el tema, amigos. Yo creo que porque en el del nitrógeno andaba envidiosa. Entonces, pues bueno. Sí. Sí, yo. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8. Esto quiere decir que cada átomo de oxígeno cuenta con 8 protones en su núcleo atómico. Y les decía que le voy a meter la T para que no suene tan de Chihuahua. 8. Dale. Se representa con el símbolo O y se encuentra en el grupo 16 y el periodo 2 de la tabla periódica. Y por lo tanto también pertenece al grupo de los no metales. En la Tierra, a temperatura y presión estándar, 2 átomos del elemento se unen para formar el llamado dioxígeno. Y como ya lo dijo Mari, es incoloro, inodoro e insípido. Que eso que sea insípido no es malo, aunque sí es cierto, lo decía Mari en el episodio pasado. Suena muy feo, pero aquí es muy bueno que sea insípido. También es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Del aire, 21% es oxígeno. Y aquí también en el podcast de Breaking Good decían, o sea, todos están en las concentraciones ideales, amigos. Si fuera además de oxígeno, también, o sea, si fuera la concentración más alta, esto sería perjudicial para nosotros. Entonces, 21% es lo ideal. Su valencia en el es Breaking Bad. Hay Breaking Bad. Sí, en el Breaking Bad decían que, o sea, que 21% es lo ideal porque ya más de oxígeno nos causaría daño. Sí, pues otra vez, citando para Celso, amigos. Hasta me dio mucha risa porque en el pasado el divagatario no tenía nada que ver para Celso, para el último Dara lo metió. ¿Por qué? Porque pues, es divagado. Porque es para Celso. Nuestro favorito. Claro, sí. Siempre presente. Así es. Su estado de oxidación es -2. Su masa atómica, 15.9994 gramos mol. Su punto de ebullición es -183 grados centígrados.
Su punto de fusión es menos 218.8 grados centígrados. La otra cosa muy interesante es que las moléculas de oxígeno son paramagnéticas. Y usted dirá, ¿qué es paramagnético? Bueno, pues quiere decir que se comportan como imanes en presencia de un campo magnético externo. Y como lo saben, es esencial para la respiración de la mayor parte de los seres vivos, porque pues los seres vivos lo utilizan para oxidar los nutrientes y producir energía, que como lo dijo Mari, en las plantas pues es al revés, ¿verdad? Las plantas respiran el CO2 y dan oxígeno. Sí, ya ves que en primaria te explican lo de la fotosíntesis. Y sí, tú como que de niño, sí. como que luego le falta más emoción, oiga, no manchen, o sea, el complemento, todo es muy emocionante, porque no lo explican así de chiquitos, es muy emocionante. Bueno, para mí, pues, a mis 35. Sí es. Y también el hecho, por ejemplo, de la fotosíntesis es maravillosa, o sea, el hecho que las plantas se alimentan de luz solar, o sea, cómo transforman la luz solar, o sea, tú dices, a ver, yo también quiero alimentarme de luz solar, que de hecho hay algo que se llama Stunegazing, que hay una investigación de un hindú que él decía que él se alimentaba de luz solar como las plantas, y que le hicieron estudios y todo. Él decía, es que nosotros también comemos luz solar de forma indirecta. Las plantas se comen la luz solar, los animales se comen las plantas y nosotros nos comemos a los animales, así que nosotros también nos alimentamos de luz solar. Entonces así como que está medio acá, extraño. Pero interesante. Como dato de hecho, curioso. ¿se acuerdan este profe? Bueno, qué bueno que ni me acuerdo del nombre porque no lo quiero decir, pero sus clases eran muy aburridas. Y de las pocas que recuerdo es porque nos ponía documentales y nos puso un documental que me acuerdo que fue donde escuché por primera vez de que la selva del Amazonas es los pulmones de la tierra o algo así, y explicaban, o sea, que pues la producción de oxígeno en las plantas y así. Y de toda la clase, que profes, o sea, preparen su clase, no la hagan. Pero bueno, ese documental sí estuvo muy la pena. Sí. Pues no sí, al final es lo que yo le comento luego a una amiga, ¿no? Así, por ejemplo, le digo, pues es que si no te gusta algo, pues no le hagas caso y quédate con lo que sí te sirve. Sí. O sea... profes que les apasione para que nos expliquen con esa pasión. Con esa pasión. Sí. Que como dice Mario, o sea, nosotros ya tenemos una carrera en ingeniería química y hay cosas sobre el oxígeno y los otros 118 elementos que pues simplemente se nos dijeron así como si fuera algo muy normal, o no sé si nuestra capacidad de asombro es mayor, pero las estamos descubriendo, no sé, 20 años después, y nos parecen extraordinarias. Entonces a lo mejor nuestro amor a querer enseñar también es, hay maneras más chidas de explicar esto. Pues es que mira, es que aparte de eso no es eso, es la batalla contra los planes y programas y los tiempos de los calendarios. También. O sea, a veces te ponen unos programas bien ambiciosos. Entonces hay temas que tú tienes que cumplir con esos programas, con esos planes y programas. Y hay cosas que tienes que darles una embarradita, ¿por qué? Porque no terminas. Entonces, cuando los jóvenes pasan al siguiente nivel, tienen que ir con determinadas cosas, que tienen que haber visto determinadas cosas. Entonces no puedes decir como que, pues es que me apasioné y me quedé a la mitad del programa. O sea, pues no. Entonces pues es una combinación. Es una combinación. Exacto. Porque pues, te puede apasionar y también puedes cumplir con el programa. Qué bien, ahí es donde viene lo de si estudiaste para docente o fuiste un ingeniero que se hizo maestro, y pues cómo te organizas. Que también está la cuestión humana, que también están las suspensiones de clase y los grupos. Por ejemplo, a mí me tocó dar química en 2 grupos diferentes. No, fue en matemáticas donde lo noté mucho. Uno de los grupos, les daba la misma clase, pero yo tenía que hacer las planeaciones diferentes porque las necesidades de los grupos son diferentes. Entonces, con unos iba súper adelantada y con otros bien atrasada porque pues no tenían conocimientos básicos. Entonces, la verdad, sí es un arte. Y como dices tú, o sea, los que llegan a manejar exactamente bien esto, el dar la clase apasionada, y luego manejar los tiempos y manejar los grupos, pues la verdad, mis respetos. O sea, sí. Porque sí, de hecho, pues yo trabajo en la escuela y he sido maestra también, y a mí me da mucho coraje que digan, no, le cambiamos el plan o el programa o la currícula cada año a los maestros,
porque pues para que no se aburran así, ¿no? O los cambiamos de año así. O sea, no, bueno, para mí mi personalidad es, si yo ya di, no sé, tercero de secundaria este año, pues el próximo año lo voy a hacer mejor porque ya es los mismos temas, o sea, es educación básica, ¿ves? Pero el mundo va tan acelerado en tecnología, en cambios, en información, que como tú dices, nomás embarrada y ahí se va para que no se quede sin ver. Entonces, no, o sea, dejen que los maestros agarren, si tienen 10 años dando la misma clase, que ahí pues ya pueden también depende del maestro, profundizar, ¿no? se hacen expertos. Pueden profundizar, se sienten más confidentes explicando para lo que han sido. O sea, yo sí estoy de acuerdo, a mí sí me gustaría ser una maestra que, no sé, siempre fui de química es mi especialidad y te doy todas las clases de todo lo que quieras. O sea, no tratar de que sean de todo. Pero fíjate que lamentablemente, o sea, bueno, por ejemplo, en la escuela que yo trabajé, no diré el nombre para no quemarlo, aunque a lo mejor ya lo dije antes, en educación se da mucho de que favorecen a los maestros con más antigüedad, con más influencia, y a los novatos y así, es así de que les cambian cada rato la materia. Sí. Entonces no termina uno en convertirse en especialista. Y a veces te dan materias que no sabes, o sea, por ejemplo, a mí me daban pedagogía cuando yo no sabía pedagogía, o sea, habiendo expertos en pedagogía. Me acuerdo de un compañero que le dieron biología y él era de humanidades y, o sea, y te comen, o sea, los alumnos cuando no sabes esas comen. Cosas bonitas que pasan en México y en otros países. Pero bueno, con mucho amor. Y bueno, sigamos con el oxígeno, que como líquido es un potente oxidante y puede provocar la combustión espontánea de muchos materiales combustibles, por lo que también hay que manejarlo con precaución. Es, como ya lo dijimos, pero lo vamos a recalcar, es muy importante en la atmósfera de la Tierra, junto con el nitrógeno. La suma del porcentaje del oxígeno más la del nitrógeno son el 99% de la composición de la atmósfera. ¿Por qué es tan reactivo? Bueno, tiene una electronegatividad muy alta. Tan solo se encuentra por debajo del flúor, o sea que es el más electronegativo. Por lo que se puede combinar, o sea, por eso es un elemento incluyente, por eso muy ad hoc con el título, ¿verdad? Con lo que estamos comentando. Se puede combinar con cualquier elemento excepto con los gases nobles para formar todo tipo de moléculas. Entre las más conocidas, la más importante, amigos, sí, adivinen, dígame cuál es, sí, el agua, obviamente. El agua es la molécula más importante. Y por último, ya para terminar con estos datos, el estado de oxidación más común del oxígeno es -2, pero hay ocasiones en las que utiliza su estado de oxidación de -1 para formar los llamados peróxidos, como el agua oxigenada, que es H2O2, y ahí utiliza como que la valencia de -1/2, para formar superóxidos y -1/3 para formar el conocido ozono. Recordemos que el ozono es el que protege a la Tierra. Entonces, sí, de los rayos ultravioleta, de los rayos del sol. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Súper, muy buena información. Mira, la otra vez que me tocaba, yo dije, es que ahí es donde sale nuestra personalidad. Dije, ahí está, es eso. Y se le sacó más puntos. Que lo que estaba pensando era en que el oxígeno es muy extrovertido, o sea, es muy sociable. Entonces, él es así. Muy así. Qué bueno que sea así. Oye, pero ¿no? Armamos aquí la huelga magisterial y todo. Pero yo también consulté en National Geographic, la misma fuente que tú, y en el apartado de propiedades era lo que venía. Y también investigué en lentage.es y en ChatGPT. Oye, que también estaba yo pensando en eso, en que dije yo, no manches, pues en algún punto el fuego, el oxígeno, ¿no? Eran así como inentendibles, que para ahorita nosotros es ChatGPT, es cómo funciona esto. O sea, te fijas como pues, seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos descubriendo cosas y sacando cosas, pero estaba pensando, dije, no manches, pues en algún punto esto, el oxígeno, que para nosotros ahorita, ay, sí, el aire y el oxígeno, 21% y 78%, y lo manejamos muy, no necesitas ser un científico pues para manejarlo, solamente necesitas ser un divagador interesado y listo, pero ahorita para nosotros el ChatGPT está haciendo, la inteligencia artificial nos está convirtiendo en nuestro, wow, sí. ¿Qué es esto? Pero bueno. Sí, que también muy controversial. Ya ven que salió el señor Elon Musk, entre otros. Que también salió el cofundador de Apple. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue su nombre. A decir que...
Sí, ¿Cómo? Se me olvidó el nombre. Bueno, pues el que era muy amigo de Steve Jobs. Con B. El nombre, perdón. Como Blazansky. Sí. Sí. Bueno, salieron ellos dos a Wozniak, decir que por Wozniak. favor. Ah, Wozniak, sí. O sea, Steve salieron Wozniak. salió Wozniak y salió también, ahora se me fue el nombre, Elon Musk, diciendo que por favor, o sea, ya ves, ya se me fueron los dos. Diciendo que le bajaran poquito a lo de las inteligencias artificiales, que por favor Sí. le frenaran un poquito, que porque pudiera esto desencadenar pues decía que poner en peligro la existencia de la humanidad. No vi la información completa, pero sí se me sonó así como todas estas cuestiones así como de Matrix, ¿no? Así de que ya en que la máquina dominaba al ser humano y los usaba como baterías, así como ciencia ficción. Pues hay que hacer ahí un balance, ¿no? De cómo es tu vida. Hay unas que a mí sí me gustan, a mí ChatGPT en lo personal no me gusta, a mí me gusta mi propia creatividad, me gusta más mi inteligencia natural, como para crear guiones y así, a mí no. O sea, me gusta lo original, pero pues hay algunas aplicaciones de las inteligencias artificiales que sí están, digo, no manches. No. Como que hay que hacer ahí el balance. Es que la verdad, ChatGPT sí está wow. O sea, yo me metí, amigos, a hacer una dieta. O sea, y está sorprendente. Le puse, ahora eres una nutrióloga experimentada. Hazme las preguntas necesarias para que elabores una dieta. Y luego, pum, me hizo las preguntas. Y luego, elabórame un plan nutricional de 7 días. Pum. Ponme todas las cantidades. Pum. Hazme la lista del súper. Pum. O sea, neta me hizo una dieta y yo tengo varias dietas que he comprado y estaba bien hecha la dieta. O sea, entonces, la verdad es como dice Dara. O sea, si tú no sabes usarlo, te da resultados muy mediocres. Pero precisamente por eso empezó allá una carrera que se llama Ingeniería de Prompts. Y entre más bueno eres para generar los comandos, sí te genera unos trabajos. Les digo, después hacemos un programa del ChatGPT, estaría muy interesante hablar de las inteligencias artificiales, porque es un tema muy de debate. Yo también estaba en contra de ellas, pero la verdad es que llegaron para quedarse y si no las usas, pues te vas a quedar rezagada. Sí, a mí el punto que no me gusta es, por ejemplo, para crear guiones que luego te vendan, o sea, ¿qué diferencia tiene que yo vaya con ChatGPT GPT y le diga, léeme sobre esto, o sea, un audiolibro o así, o sea, para mí no tiene diferencia. Pero, por ejemplo, si tú le pides o sea, tú no puedes tener una plática con el chat, o sea, no es como que, hola, o sea, como esta parte, pues sí, humana, ¿no? La opinión. Lo subjetivo, para lo objetivo supongo que ha de ser muy chido. No, y también es mentiroso, por eso también tiene todo con mesura, porque cuando no sabe miente. Entonces, y toda la información, eso sí es muy inteligente. Y toda la información, exacto, y toda la información que tiene, creo que, bueno, yo no pruebo las nuevas versiones, yo si no sabe convencer, confunde. Muy bien. Sí. Trae mi filosofía. No, yo digo que sí, es importante también, o sea, la parte humana, es como cuando hablamos, como, me gustó mucho este ejemplo que utilizaron, de Iron Man. O sea, pues sí, Jarvis era muy inteligente, pero no podía ocupar el lugar de Iron Man. No, por ejemplo, también estaba viendo La Cotorrisa, o sea, mucho ChatGPT, y la información de La Cotorrisa en ChatGPT está mal. Dice que los comediantes son Ricardo Pérez y Slobotsky, y en ChatGPT dice que son Sofía Niño de Rivera y Gaby, no me acuerdo cómo se llama, la hermana del de Rey, pues, Gaby Navarro, ellas dos, y no son, entonces estaban súper indignados con eso, los de La Cotorrisa. Saludos a La Cotorrisa. Sí, pues tiene errores, o sea, siempre denle su checada, no se confíen y pues saquen el provecho. Pero pues lo personal es lo mejor para mí. Ahora sí vamos con las aplicaciones de la mano de la mente, maestra. Bueno, pues les traigo las aplicaciones industriales y usos comunes del oxígeno. Además de ser nuestro aire, nuestra agua, el elemento clave de ellos, pues, de protegernos del sol. O sea, las 3 cosas que básicamente nos mantienen vivos, que ya les mencionó Cele. Pues en verdad no iba a mencionar sobre el ozono porque pues es un alótropo natural, pero bueno, aquí lo mencionamos. Sí, el ozono, o sea, en vez del O subíndice 2,
el ozono se representa como O subíndice 3 y a nivel del suelo hasta donde yo esté es contaminante. Pero en la atmósfera es vital para protegernos contra esos rayos UV, que les digo, no es una aplicación, o sea, de forma natural se forma la atmósfera, pero bueno, ahí está. Y ahora sí, el 55% de la producción mundial de oxígeno se consume en la producción de acero. Otro 25% se dedica a la industria química. Del 20% restante, la mayor parte se usa para aplicaciones medicinales, aplicaciones de oxicorte, como oxidante en combustible de cohetes y para el tratamiento de aguas. Que sí me acuerdo yo mucho que cuando fuimos a visitar una planta de tratamiento de aguas, pues era como que la laguna de oxidación. Entonces ahí, muy importante, no solo es parte del agua, sino para tratar el agua que ya usamos, también es muy importante el oxígeno. Pero vamos a empezar de estos porcentajes que les dije con los usos en medicina, porque son mis favoritos. Y aparte tengo historia reciente con el oxígeno. Entonces, el propósito esencial de la respiración es tomar el oxígeno del aire. Y por eso en medicina se usan mucho los suplementos o suministros de oxígeno. El tratamiento no solo incrementa los niveles de oxígeno en la sangre del paciente, sino que tiene el efecto secundario de disminuir la resistencia al flujo de la sangre, o sea, pues la circulación, en muchos tipos de pulmones enfermos, lo cual facilita el trabajo de bombeo del corazón. La oxigenoterapia se usa para tratar enfisema, neumonía, insuficiencias cardíacas, desórdenes que causan presión arterial elevada y presión pulmonar elevada y cualquier enfermedad que afecte la capacidad del cuerpo para tomar y usar el oxígeno, o sea, respirar o cosas del sistema respiratorio. La medicina hiperbárica también usa cámaras especiales de oxígeno para tratar la intoxicación por monóxido de carbono, la mionecrosis, que también se le llama gangrena gaseosa, y el síndrome de descompresión también se tratan con estos aparatos. El aumento de la concentración del oxígeno en los pulmones ayuda a desplazar el monóxido de carbono del hemogrupo de la hemoglobina, por eso se usa para tratar esta intoxicación por monóxido. El oxígeno es tóxico para la bacteria anaerobia que causa la gangrena gaseosa. Por eso, para aumentar la presión parcial, es como se puede acabar con esas bacterias que causan esta condición. El síndrome de descompresión que les mencioné es el que le sucede a los buzos que salen demasiado rápido del mar, lo que resulta en la formación de burbujas de gas inerte, sobre todo nitrógeno, en su sangre. Entonces se les trata ahí con esas cámaras de oxígeno. También se usa oxígeno para pacientes que necesitan ventilación mecánica, que era lo que decía María ahorita que se usó mucho en COVID. Normalmente a concentraciones superiores al 21%, o sea, gente que ya pues trae un problema, como por ejemplo en este caso era el virus, ¿no? Necesitan oxígeno en más cantidad porque pues uno de los síntomas era precisamente la falta de oxígeno. Ajá. Entonces no nos era porque me pasó, no nos era suficiente el 21% del aire, entonces había que suministrarnos más. Y pues les digo que tengo historia con esto porque, bueno, cuando me hicieron la cesárea, ya saben, nos ponen oxígeno ahí. La preeclampsia me hizo que sintiera falta de oxígeno y pues ahí me pusieron. Fue la primera vez yo creo que me pusieron oxígeno así con mascarilla. Y luego cuando nació mi hija fue prematura y esa palabra a mí me causa terror, lo de ventilación mecánica, porque una sola noche de los 2 meses que estuvimos en la unidad de cuidados intensivos o NICU o incubadora, una sola noche la tuvieron que conectar a ventilación mecánica. Ha sido la noche más horrible de mi vida, por eso les digo que eso de ventilación mecánica me trae muy malos recuerdos. Por ejemplo, ella lloraba y no se escucha, o sea, porque pues, estás conectado a una ventilación, o sea, no son tus pulmones. Digamos que no estás respirando por ti mismo, ¿no? Entonces, la verdad, sí es bien fuerte, pero pues salva muchas vidas y algo así le pasó a mucha gente con lo del COVID, que esa es la tercera experiencia. Hace poquito también me dio COVID. Y no, o sea, yo, hay veces que dice uno, ay, me falta el aire. No, esto es, o sea, real. De hecho, pues me compré un pulsioxímetro, de esos que pones el dedo y te mide el oxígeno. Creo que cuando llegué al hospital ya me sentí un poco mejor y lo tenía en 94, que abajo del 95% ya es peligroso, o sea, ya salgo mal, vete al hospital.
Pero bueno, siempre tengan uno a la mano si empiezan a sentir síntomas, sobre todo en estos tiempos. Y les digo, yo al 94 ya estaba en el hospital, pero me sentía mejor que en la casa, entonces quién sabe cuánto lo traería cuando me sentía mal, porque no lo compré hasta que salí, como mal hecho, pero bueno, tengan uno a la mano. Y eso de la falta de oxígeno no se la desea a nadie, la verdad sí fue el síntoma más, pues sí me asusté, o sea, sí me asusté. Yo soy así de que no voy al hospital a menos de que ya literal, o sea, diga, bueno, ya no hay otra solución. Yo no dejo a mi niña así con nadie y bueno, dije, bueno, tengo que hacerlo. Fue por la falta de oxígeno. Entonces, la otra industria donde se usa mucho es en la industria aeroespacial. Una aplicación notable del oxígeno como gas respirable de baja presión se encuentra en los trajes espaciales modernos, que envuelven el cuerpo de sus ocupantes con aire presurizado. Estos dispositivos usan oxígeno casi puro a una presión de alrededor de 1/3 de la común, lo que da como resultado una una presión parcial normal. Salolita está en el oxígeno de la sangre. Este intercambio de oxígeno de alta concentración para una baja presión, o sea, esa diferencia en las dos presiones que se crean, es necesario para que los trajes espaciales se mantengan flexibles. Y pues muy importante porque, bueno, al menos en las películas nunca me he puesto uno. Pero, bueno, sí fue un museo donde tenían uno ahí y pues sí son como que bien rígidos así, ¿no? Entonces ahora ya como que son más flexibles. No es como que un legging o algo así, pero bueno, para estar en el espacio bastante flexible, me imagino. Los pasajeros de aviones comerciales, o sea, presurizados, o sea, nosotros sí, en los aviones que nos subimos, tienen un suministro de oxígeno para emergencias que les es puesto automáticamente a su disposición en caso de despresurización de la cabina. Una pérdida repentina de presión en la cabina activará generadores químicos de oxígeno sobre cada asiento y hará caer las máscaras de oxígeno. Al tirar de la máscara para comenzar el flujo de oxígeno, tal y como indican las instrucciones de seguridad, que escuchen a las azafatas, no tocamos madera, que nos pasen cosas, pero escuchen las indicaciones por en caso de emboscada. En caso de que pase eso, de que las mascarillas ahí, ellas nos explican cómo se usan. Cuando esto pasa, se fuerzan unas limaduras de hierro en el clorato de sodio dentro del recipiente. Y es así como por esta reacción se produce continuamente un chorro que permanece constante, un chorro de oxígeno que permanece constante debido a que es una reacción exotérmica. Entonces, muy buen dato, la verdad, de que es así como nos dan el oxígeno en los aviones presurizados, pero pues, yo en cuanto me caiga la mascarilla, ya me dio un paro cardíaco, entonces no la voy a usar. Pero bueno, toco madera otra vez, pero bueno, es así como, a lo mejor era nomás una turbulencia o algo así, pues no se paniquen, no esperemos. No es como que haya para dónde correr, entonces pues mejor respiremos, usemos el último ápice de oxígeno. Oye, bien científicas nosotras y todas tocando madera, yo también. Sí, y yo toco madera. No, es que en esas cosas uno tiene que tocar madera. Uno nunca sabe. Hasta Dios toca madera, yo creo. Pero bueno. Sí, en el buceo. Los buceadores y los tripulantes de submarinos también usan oxígeno artificialmente proporcionado, pero la mayoría usan una presión normal o una mezcla de oxígeno y aire. O sea, no lo usan presurizado, pues ya tienen bastante presión ahí abajo. El uso de oxígeno puro o casi puro en buceo a presiones por encima del nivel del mar se limita generalmente a los descansos, o sea, cuando salen y lo necesitan así bien rápido, ahí sí, pero generalmente es a presiones normales o por debajo del nivel del mar. Ya que cuando salen a los descansos lo necesitan, sí, pues es como decir de manera emergente, ¿no? Que también es otra aplicación en casos de emergencia. O sea, cuando, se te fue el oxígeno, sí te lo dan como a presión, pues para que te recuperes rápido. El buceo a mayor profundidad requiere una disolución significativa de oxígeno con otros gases, o sea, que no tenga nada de presión, pues, como nitrógeno o helio, para ayudar a prevenir esto, que de hecho tiene un nombre y se llama el efecto de Poulbert o toxicidad del oxígeno. Este efecto
fue el doctor Paul Bert en 1878. Fue el primero que lo notó. Bueno, simplemente dice que él descubrió este efecto de que el oxígeno podía llegar a ser tóxico en altas concentraciones porque, ¿qué son los sparrows? ¿Cuervos? ¿Sí va? No Como Jack Sparrow. no sé, fíjate. Déjalo buscar. Sparrow. Sí, se me hace que son los cuervos. Bueno, ¿Por qué? ¿Qué dice? él notó en un experimento con cuervos, otra vez experimentando con animalitos, pero bueno, que se iban a morir más rápido. Sparrow, gorrión. Gorrión. Ah, bueno. Ah, sí. Gorriones. Dice gorrión. Ah, bueno. Sí, pues Jack Sparrow tenía un... Bueno, dice Mira, que no sabía. él experimentó con estas aves, entonces que sí notaba que cuando el oxígeno estaba presurizado o había presiones más altas, pues se morían más rápido. Entonces, a presión ambiente, no se preocupen, o sea, el oxígeno en exceso no nos va a hacer daño, pero a presiones más altas, o sea, no presiones atmosféricas, por ejemplo, los buceadores, sí nos va a hacer daño. Entonces, por eso este efecto es muy importante para los que practican buceo. Uno nunca sabe, a lo mejor tenemos divagadores, buceadores. Y puse otra clasificación como usos interesantes, porque en realidad ya es como que un porcentajes muy pequeños se usan para esto, o también son fenómenos que pues no son aplicaciones, pero que me parecieron importantes. Por ejemplo, las auroras boreales las causa el oxígeno. Los colores verde y rojo oscuro en las auroras boreales son causadas por átomos de oxígeno. Estos son porque los electrones de alta energía del viento solar dividen las moléculas de oxígeno de la Tierra en átomos de alta energía. Estos átomos pierden energía emitiendo fotones, produciendo espectáculos de luces impresionantes. Y pues sí, muy bonitas las auroras boreales. No he tenido la oportunidad de ver una, está en mi bucket list. Esperemos que sea pronto. Sí. Bueno, el oxígeno también es un superviviente, ya que es un elemento resistente, pues las moléculas de oxígeno tienen un enlace atómico más fuerte que el que se encuentra entre los alótropos. O sea, por ejemplo, aunque el del ozono es triple, es más resistente el oxígeno, su índice 2. Las investigaciones muestran que el oxígeno molecular puede permanecer estable a presiones de hasta unos 19 millones de veces mayores que la atmósfera de la Tierra. Y este dato se los menciono porque ahorita les voy a decir otro dato muy importante de una teoría que hay, que se cree que todo el oxígeno, en el Sol solamente hay 1% de oxígeno. Entonces se cree que todo el oxígeno migró del Sol cuando se formó, pues, de esta estrella, cuando se formó el sistema solar. Pero bueno, otro dato curioso es que el oxígeno constituye la mitad de la corteza terrestre. El cuerpo humano no es el único repleto de oxígeno. Este elemento es el más abundante de la corteza terrestre en un 46% en peso. Que por cierto, en los humanos, un tercio de nuestro peso es oxígeno, según ley. El oxígeno, como supuesto, es grasa, no le pongan. Tengo mucho oxígeno, bueno, mamá. Sí, estoy muy oxigenada. Ay, no entonces, nada, oye, entonces si es güera y aparte es gorda, es la güera oxigenada. Por eso. La güera doblemente oxigenada. Ah, bueno, sí, ahora sí empezar con mis chistes de gorda. Ok, bueno, el oxígeno, otro dato, es que como se usa como supuesto eufórico suave, me llamó mucho la atención. Tiene una historia de uso recreativo en deportes y bares de oxígeno. Estos son establecimientos que aparecieron en Japón, California y Las Vegas a finales de los años 1990, que ofertaban exposiciones a niveles de oxígeno superiores a lo normal. Especialmente los jugadores de fútbol americano salían del campo para, durante los descansos, ponerse máscaras de oxígeno y obtener una estimulación en su juego. El efecto farmacológico, sin embargo, es dudoso y el efecto placebo es la explicación más factible. O sea, simplemente pues respiras hondo, ellos se sienten como que les da ahí el subidón de energía o de lo que sea. Pues como quieran respirar, nunca está de más. Entonces,
Existen estudios que respaldan esta estimulación con mezclas de oxígeno enriquecido, pero solo si se inhalan durante el ejercicio aeróbico. O sea, si tú estás sentado y quieres respirar, pues no va a tener ningún efecto, pero si estás en chinga haciendo cardio y te das una respirada de esa madre, pues sí vas a sentir. El 55%, como les comenté, se usa en la fundición de mena de hierro, el cual se convierte en acero. O sea, el 55% se usa en la producción de acero. En este proceso, el oxígeno es inyectado mediante una lanza de alta presión en el molde de hierro que expulsa las impurezas de azufre y exceso de carbono en forma de sus respectivos óxidos, o sea, dióxido de azufre y dióxido de carbono. Las reacciones son exotérmicas y las temperaturas en este proceso ascienden hasta los 1700 grados centígrados. ¡Hala! En la industria química, o sea, el otro 25%, usa el etileno que reacciona con el oxígeno para producir óxido de etileno que a su vez se convierte en etilenglicol, el material usado como base para fabricar una gran variedad de productos, entre otros los anticongelantes, los polímeros de poliéster, los precursores de muchos plásticos y textiles. Se utiliza oxígeno o aire en el proceso de oxicraqueo para la producción de ácido acrílico, diformilfurano y ácido bencílico. Según creo, el oxicraqueo es como estas partes de los combustibles fósiles que no usamos para gasolinas, así, se usan para producir otras cosas que después se les dan otros usos. Y el ácido acrílico, diformilfurano y ácido bencílico son unos de ellos. El oxígeno se usa también en el oxicorte, quemando acetileno con oxígeno para producir una llama muy caliente. En este proceso, el metal de hasta 60 centímetros de grosor se calienta primero un poco con una pequeña llama de oxiacetileno para después ser rápidamente cortado por un gran chorro de oxígeno. Y por último, algunas aplicaciones en investigación o ciencia es que los paleoclimatólogos, que la verdad ni siquiera sabía que había esta profesión, pero según Wikipedia sí, miden la relación entre el oxígeno 18 y oxígeno 16, o sea, isótopos del oxígeno, en los esqueletos y exoesqueletos de los organismos marinos para determinar cómo era el clima hace millones de años. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua de mar que contienen el isótopo más ligero, o sea, el oxígeno 16, se evaporan a un ritmo ligeramente mayor que las moléculas que contienen oxígeno 18, o sea, un 12% más pesado, que se me hizo como, wow, o sea, el que inventó esta técnica, qué manera de decir, pues si se quedó con este isótopo, quiere decir que en ese tiempo se evaporaba más rápido el agua, entonces el clima era así. Me pareció muy interesante. En periodos con una temperatura global más baja, la nieve y la lluvia procedentes de esa agua evaporada tienden a ser más ricas en oxígeno 16, mientras que el agua marina que queda tiende a serlo en oxígeno 18, o sea, lo mismo. Entonces, los organismos marinos, por tanto, incorporan más oxígeno 18 en sus esqueletos y exoesqueletos de lo que harían en un medio más caliente. Y es así como podemos saber que hace millones de años o miles de años la temperatura era más baja que si la era de hielo, que si la era de mucho calor y así. Entonces, los paleoclimatólogos, además de usar los exoesqueletos de esos animales, también han usado muestras de agua de núcleos de hielo, o sea, hielo que ha estado ahí desde siempre, porque aunque no lo crean, hay hielo que nunca se ha derretido, que se ha conservado nunca se ha derretido, más bien se ha conservado durante varios cientos de miles de años y hacen el mismo procedimiento. Comparan el oxígeno 18 con el oxígeno 16. Los geólogos planetarios han medido las diferencias en la abundancia de estos isótopos de oxígeno en muestras de la Tierra, la Luna, Marte y meteoritos, pero no han estado lejos de poder obtener valores de referencia para las relaciones entre los isótopos del Sol, que se creen iguales a aquellos de la nebulosa protosolar. O sea, lo están usando como una prueba en cristiano, déjenles explico, de que sí, o sea, acuérdense que todas las estrellas empiezan como una nebulosa, ¿no? Entonces que en esa etapa de formación protosolar, o sea, antes de que se formara el Sol, el mismo oxígeno de la Tierra es perteneciente al del Sol. Entonces como que es como una prueba de querer comprobar la teoría de que el sistema solar sí pudo haberse formado del Sol, o sea,
de que el Sol se nacieron los planetas, pues, y luego ya empezaron a girar de nuestro Sol. O sea, de que cada estrella podría formar un sistema solar. Entonces, pues imagínense las infinitas posibilidades. Bueno, y como buena divagadora, se me hizo muy interesante todo esto de la posible formación de sistemas solares, entonces comencé a investigar de estas cosas, pero ya hablaremos de ellas en el episodio de discos protoplanetarios. Por lo pronto, es todo lo que les traigo. Listo, muchas gracias, Dara. Pues bueno, muy interesante, en realidad estuvo muy bueno, pero ya nos tenemos que ir porque es domingo de resurrección. Entonces, en un minuto, Resurrección. pásenme su resumen, su conclusión para este día. Vamos con la Master Mom Selene. Sí, pues amamos el oxígeno, amigos. Hace posible la carnita asada porque la combustión hace posible la respiración del cerebro, pues que todos nuestros órganos funcionen. Y además es delicioso, sí es cierto, dicen que es incoloro, insaboro, insípido, pero a ver, vayas a subir al cerro, que es sin aire, y agarre una buena bocanada en la cima y va a ver cómo le sabe a gloria. Y además es precursor de la gran ciencia que nos encanta, que tenemos por apellido la química. O sea, gracias, oxígeno, por haber formalizado esta ciencia. Y sería todo por mi parte, amigos. Muy buen episodio. Listo. Sí, gracias, Ele. Vamos con Dara y su conclusión de hoy. No, yo también simplemente agradecerle al oxígeno y mandarle un saludo a todos los sobrevivientes de la falta de oxígeno por COVID como yo. Sí. Escríbanos ahí si usted pasó por eso, me van a entender. Y nada más, con eso cierro. El oxígeno muy interesante como todo, me quedé con muchas ganas de ver muchos documentales, de leer muchos libros, pero como dijo Mari, fue para lo que nos alcanzó el tiempo. Así que si trae tiempo, póngame ahí en los comentarios. Si usted también se identifica conmigo, él me va a dar. Oye, sí, no, qué tremendo, qué feo. Pero bueno, yo nada más concluyo con que todo lo que dije historia, dije mal el apellido, es Presley. Yo dije Presley. Soy, corríjame, Sí, y de todos modos yo me voy a quedar con Elvis Presley. Ah, ¿me dijiste? Yo sí te corregí, sí dije Presley, que te dije, suena como priest, o sea, como acá se le dice así a los, pues, como sacerdotes, ¿no? A los pastores. Uy, y era pastor, no manches, qué coincidencia. Presley. Pero como te fuiste con el Elvis Presley, pues te quedaste con el Presley, ándale. Sí, Pues, es la que nos corrige la pronunciación, Dara. Pero es Presley. No, y siempre me voy a acordar más por Elvis Presley. O sea, sí. Va a ser Elvis Presley mi. Sí, exactamente. Entonces, bueno, Joseph Presley, pero también Presley. Y casi siempre se acuerda uno más de sus errores que de sus aciertos. Pero bueno, en fin, parte de la vida. Pues bueno, con eso cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por su tiempo, divagadores. Divagadores, muchas gracias por la dedicación. Sabemos que tenemos que preparar esto así porque la vida adulta nos consume, pero nosotros no dejamos de hacer podcast porque somos bien mitoteras y vamos a seguir siendo mitoteras y divagadoras, aunque nos regañen. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, pero nosotros nunca nos podemos ir antes sin recordarles que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna.